Y sobre este tema, el de los pronósticos, donde Banco de México recorta el decrecimiento y vuelve a subir el de la inflación, saludo con gusto a Luis Miguel González, director general de editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, primero, gracias siempre por aceptar la llamada. Dos, decían por ahí alguien, esta apuesta que el presidente López Obrador apenas la semana pasada en alguna conferencia mañanera decía: no me rajo, la sostengo, 2% de crecimiento para este 2019, pues se aleja no solamente contra los pronósticos, sino contra toda aritmética. También tú lo explicabas tú, Luis Miguel, pues esto implicaría que en el segundo, tercer y cuarto trimestre del 2019 llegáramos a cifras por encima del 3% para cumplir la meta de crecer en el año, ese famoso 2%. Pero ¿por dónde entrarle a este recorte nuevo, cuarto al hilo que tiene Banco de México sobre crecimiento y también en esa expectativa de inflación, Luis Miguel? Hola, Carlos, es un gusto estar con ustedes de nuevo. El ajuste de los pronósticos, quizá valga la pena situarnos en cuáles eran los pronósticos apenas en octubre, noviembre del año pasado. Se preveía que el rango de crecimiento estaba entre 1.7 y 2.7. Dicho de otra manera, los pronósticos en un periodo de 6-7 meses han bajado exactamente un punto porcentual. Exacto, que es mucho. Es muchísimo. Muchísimo. ¿Qué ha pasado en estos 6 meses? El balance de riesgos que presenta el Banco de México nos dice que hay una combinación de factores externos e internos. De manera muy simple, yo diría, hasta ahora el sector externo mexicano ha funcionado mucho mejor de lo que se esperaba. A pesar de las bravatas de Donald Trump, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos siguen creciendo. En el sector automotriz, a pesar de los aranceles o de la guerra contra el tomate, también están creciendo las exportaciones agroalimentarias. Esa es la parte, yo diría, buena, muy positiva, sorprendentemente buena. Donde la economía se ha desacelerado, se ha atorado, tiene más que ver con la dinámica interna. Tenemos un sector que durante muchísimo tiempo era un gran barómetro de la economía, que es la construcción. La construcción está literalmente fría. No hay inversión pública, pero tampoco hay mucha inversión privada. Me parece que es parte de lo que el pronóstico está incorporando. Y tenemos una industria emblemática para el país, pero además muy importante para el gobierno, que es la industria petrolera. La industria petrolera, en lo que va del año, en estos 4 meses, ha tenido 3 meses de crecimiento en producción y un solo mes de crecimiento. Cuando vemos en ese sentido por qué Banco de México ajusta el pronóstico a la baja, pues simplemente porque además de las cifras del primer trimestre, lo que ya sabemos del segundo trimestre, es decir, las cifras hasta abril, en algunos datos, indican que la economía sigue marchando con, vamos a decir, con cierta atonía. ¿Qué podemos esperar? Es muy curioso el mensaje del gobernador del Banco de México, porque por un lado dice: confío en que vamos a ver una especie de mejora, pero lo cierto es que para ver esa mejora necesitaremos ver algunas cosas. Una reactivación de la inversión pública o una activación de la inversión pública. Necesitamos que todo lo que tiene que ver con TLC o TEMEC salga bien, que Estados Unidos ratifique el acuerdo o cuando menos que no tire el que ya tenemos. Y por supuesto necesitamos que la guerra de Estados Unidos-China se mantenga como está ahorita, una guerra fría, un juego de vencidas, en donde México aparece como ganador. Es muy importante en ese sentido que aún el pronóstico de 0.7, 1.7 que liberan hoy,
es optimista porque supone que algunas cosas van a mejorar a partir de ahora para cerrar el año. Y mira, Luis Miguel, te interrumpo porque hoy, por favor, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, estuvo en un evento del IMEF y ante los directivos empresariales dijo que el gobierno está aplicando medidas de austeridad que podrían ser un apretón que afecte al sector productivo. Reconoció que hay confusión en el empresariado sobre la política de esta nueva administración federal, por lo que hay necesidad de darle un empujoncito para reactivar la inversión privada. Y cierro, Luis Miguel, con lo que dijo Alfonso Romo. Proyectó que a más tardar en septiembre habrá condiciones para acelerar la inversión, la creación de empleo y, por supuesto, el de la economía. ¿Qué te parece? Es clarísimo. Si no fuera funcionario público, pues uno diría, refleja muy bien el sentir empresarial. Ahora sí, hasta parece que es empresario. No. Hasta parece que va con la cachucha de empresario y no de funcionario. No, lo digo como elogio en este contexto. A ver, me parece que refleja que una parte del gobierno está escuchando. El gobierno no solo tiene una tarea pendiente en liberar el gasto de inversión. Evidentemente nadie quiere que se libere para derrochar, para hacer derroche o para corrupción, pero simplemente para que la economía se mantenga funcionando. Y hay un tema, incertidumbre o generación de confianza, que tiene que ver con un diálogo entre el gobierno y el sector empresarial, que lo voy a decir de la manera más positiva posible. El diálogo no ha sido suficiente para generar confianza. Se necesita un diálogo más constante, más, pues yo diría, de alguna manera, un diálogo que reconozca en los hechos y no solo en el discurso que la inversión pública o el gobierno no puede solo para hacer el crecimiento, que se necesitan condiciones para que el sector privado arriesgue sus capitales y que en buena medida la suma de inversión pública más inversión privada produzcan los números de crecimiento que el gobierno y la propia sociedad necesita. Lo de menos, en cierto sentido, Carlos, aunque soy raro en este contexto, lo de menos es el pronóstico del Banco de México. Lo más relevante es que se corrijan las cosas que en este momento no están funcionando, que el gasto público se active y que efectivamente haya un diálogo productivo entre gobierno y empresas. Solo en esa combinación, Luis Miguel, digamos, en esa combinación virtuosa de coincidencias, es como México puede salir airoso frente a un contexto global que no es precisamente el mejor, si bien tampoco es el peor, pero es un contexto, digamos, complicado que ya de suyo impone obstáculos importantes para las metas, no solamente que se proponga en el discurso este gobierno, sino para las necesidades de un país que lleva muchos años en un crecimiento sostenido, estable, pero a todas luces insuficiente. Totalmente. Cuando el Banco de México lanza, digamos, a qué cosa hay que poner atención, el sector externo hasta ahora ha sido muy benigno. Estados Unidos no subió las tasas de interés de referencia, está creciendo muchísimo, pero en cualquier momento el sector externo se puede volver adverso y por eso es relevante tener la casa en orden, tener la parte interna de la economía creciendo, consumo, inversión, incluso sectores en donde uno siempre tiene como en mente lo extranjero, como turismo. 80% del turismo en México es nacional. Entonces, tenemos en ese sentido parte de lograr que los mejores pronósticos se cumplan, las intenciones del gobierno, tenemos que poner más atención a los factores que están inhibiendo el mercado interno. Uno de ellos es el gasto público, hay que decirlo con todas las letras. Y
es esa mezcla, esa combinación, Luis Miguel González, de la que hablabas, ¿no? Es decir, queda claro que un motor importantísimo es ese gasto, ese presupuesto público, que no solamente va a la corrupción, que no solamente va a parar en manos de minorías rapaces que quieren hacer rehén al gobierno del suministro de medicamentos o de cualquier otro tipo de insumos, de servicios, de bienes, sino que activan una cadena económica por demás legítima, luchona, entrona en el día a día en muchos frentes, y también el concurso sí o sí de ese sector privado que no está encontrando aún esta contundencia, como decías, no solamente en el discurso, sino en la acción, en la continuidad de señales que digan, vamos juntos, hombre, chutamos para el mismo lado, no somos equipos contrarios. Sí, para cerrar el comentario, Carlos, si me permites, me pareció bien interesante lo que dijo el gobernador sobre lo de Pemex Altos Hornos. Tiene mucho cuidado en no pronunciarse por una nota de coyuntura relacionada a personas, pero dice claramente es positivo para la economía cualquier mensaje que tenga que ver con fortalecer el Estado de Derecho. Y creo en ese sentido, para pegar esto con un tema que entre comillas está en boca de todos ahorita, es por supuesto que no hay un problema en términos de señales a los mercados por la detención de un empresario. Sí, el contexto en el que se da esto tiene que ver con hacer cumplir el Estado de Derecho. Es perfectamente compatible combatir la corrupción, ya sea pública o privada, y ser promotor de la actividad económica. También creo que nos tenemos que, entre comillas, acostumbrar o poner otros lentes para ver las cosas diferentes. Me pareció en ese sentido bien relevante. El mensaje más importante es, si México tiene un Estado de Derecho confiable, la inversión se va a sentir segura, la inversión privada. Perdóname, no abrí el micrófono. Y ese Estado de Derecho es uno solo, que tiene que ser para tirios y para troyanos, para amigos y para adversarios. Y ese arribo a ese Estado de Derecho en este tipo de acciones de la Fiscalía Autónoma, etcétera, son las que le van a dar también certeza, más allá de los nombres que estén involucrados, afectados en una decisión así por parte, insisto, de la Fiscalía General de la República. Pues Luis Miguel, muchas gracias como siempre por tu tiempo, por la información y sobre todo por estas reflexiones sobre lo que hoy informa en esta conferencia trimestral Banco de México. No, es un placer, Carlos. Quedo a la orden y buena tarde. Muy buena tarde. El periodista Luis Miguel González, director general editorial de El Economista.